una pregunta, la cual procuraremos traer respuesta bíblica a esta pregunta basada en el salmo anteriormente señalado. Y cuando hablamos acerca de los salmos, es interesante ubicarnos al contexto en que los salmos fueron escritos. Los salmos, yo era de los que tenía la creencia, una vez, y era que creía que los salmos eran todos de David, y no es así. David escribió muchos salmos. De hecho, de los 150 salmos que están registrados como ya dentro del canon bíblico, se estima que la mitad, unos 74 salmos, corresponden a David, el dulce cantor de Israel, porque David tomaba su arpa, tomaba este instrumento tan hermoso y él componía salmos. Pero estos salmos eran canciones más bien. Los salmos fueron escritos para ser cantados. Y yo me gozo cuando escucho que también la agrupación Arca Evangélica, que muchos de ustedes conocen, ha estado por aquí, grabaron un CD basado solamente en salmos. Le dieron música. No era la música original con la cual David y otros autores escribieron, pero sí le pusieron música a esos salmos y cuánto lo disfrutamos. Qué bueno que podemos tener los salmos como parte también de nuestra himnología. Los salmos tuvieron un periodo intenso en lo que fue el tiempo de su recopilación. Se estima que hay un periodo de 1000 años en el cual los salmos fueron escritos, porque Moisés escribió salmos, pero también David escribió salmos. Vivieron ambos en un periodo distante de unos 1000 años. O sea que cuando usted toma los salmos, usted está recopilando datos que datan de tiempos remotos y tiempos no tanto en proporción a lo que es la historia. 1000 años de diferencia parece ser mucho. Y lo más importante en la Biblia es que escritos que fueron ya recopilados con tal periodo de diferencia tienen igual connotación, tienen la misma importancia que los que fueron escritos en el pasado remoto. Y es por eso que encontramos en la Biblia esta gran bendición de que no es el tiempo lo que importa, no es cuán viejo, cuán nuevo sea el libro, sino que contenga el mensaje, el plan de Dios para el hombre. Y esa es la gran bendición. Los salmos fueron escritos por varios autores, decía. Además de Moisés, además de David, también los hijos de Coré escribieron salmos. Y precisamente en un salmo de los hijos de Coré, el cual ya he señalado, Salmo 46, es donde voy a basar mi enseñanza en esta ocasión. Los hijos de Coré. ¿Quién eran los hijos de Coré? No se mencionan por nombres ellos, sí se mencionan por su padre. Y Coré, qué triste historia tiene Coré. Y es que Coré, con un grupo de hombres, de seguidores desleales a Moisés, dice que la Biblia que ellos se rebelaron contra Moisés, el hombre que Dios había puesto para dirigir su pueblo a través del desierto. ¿Y qué pasó con Coré? Que en medio de esa rebelión, la tierra se abrió literalmente y se tragó a Coré. Una triste historia, pero a su vez es una amonestación en el tiempo de hoy a ser fieles al plan de Dios, a ser fieles a la promesa de Dios. Era una época en que, gracias a Dios por esta dispensación que vivimos, la dispensación de la gracia, era la dispensación de la ley, aquella época. Y era que se cumplía lo que se decía como ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. Una rebelión de tal manera o de tal caso era entonces el merecedor, aquel reo de la muerte.
Uno que quitaba la vida a una persona, también le tocaba lo mismo. Uno que hurtara, se le cortaba la mano o también moría. Uno que blasfemara el nombre del Señor era también cortado de la tierra. Y los hijos de Coré es el hombre que se rebela contra el hombre que Dios había puesto para dirigir su pueblo, y la tierra literalmente se abrió y se lo tragó. Pero sus hijos, los hijos de Coré, porque no siempre el mal va a seguir a las generaciones. Hay un mal que se corta, hay un mal en el cual nosotros acarreamos, venimos. El pecado de Adán ha contagiado a la humanidad, pero en Cristo esa maldición se corta y en Cristo tenemos el derecho a comenzar de nuevo. La misericordia de Dios no lo alcanzó a ellos, sino que fue la ley y murieron. Pero los hijos de Coré tienen la gran bendición de que ellos tienen la oportunidad de comenzar, porque aún allá en la dispensación de la ley, la gracia todavía se mostraba. La gracia estaba apuntalando a que un día vendría alguien en el cual por su gracia seríamos salvos. Y cuando Adán y Eva desobedecen al plan de Dios, ellos sintieron vergüenza y ellos procuraron ocultarse de la presencia del Señor. Y dentro de esta actitud de ocultarse, ellos cortaron hojas de higuera para cubrir su vergüenza. Pero ¿qué ocurrió? Que ya la gracia de Dios se estaba manifestando aún allá en ese periodo inicial de la historia. Y dice que Dios sacrificó un cordero, y con ese cordero fue cubierta su vergüenza. No era la gracia manifestada ya, no era la gracia que estaba ya mostrándose en favor del pecador. Y esto lo que estaba apuntalando era de que llegaría el día en que un cordero sería sacrificado, pero sería el cordero perfecto. Ese era el cordero que Juan el Bautista señalando al decir: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta es la gracia de Dios manifiesta en favor del hombre perverso, la mujer que también se aleja de la gracia del Señor. El Salmo 46 contiene una gran verdad, y este es un salmo que muchas veces la gente lo lee, medita en él, cuando hay situaciones agravantes, cuando el mundo anda a la deriva, cuando sentimos una crisis intensa. La gente procura buscar el Salmo 46, al igual que el Salmo 91, el Salmo 27, el Salmo 23, y mucha gente ha hecho incluso de los salmos hasta amuletos. Yo he visto Biblias abiertas en el Salmo 91 y esas páginas están amarillas, porque ya ha caído mucho polvo al Salmo 91, como diciendo ya, solamente que el Salmo me va a proteger. Miren, el sentir de los salmos es que llevemos la palabra a nuestros corazones. Usted puede tener la Biblia, usted puede llevar este libro donde quiera que vaya, y si este libro no ha hecho efecto en su vida, de nada le sirve. De nada le sirve que abra la Biblia en el Salmo 91, en el Salmo 23. Esto no lo va a hacer nada. Esto más bien servirá para otros que lo puedan ver y quizás digan: oh, mira, qué interesante este salmo. Y esa persona recibirá la bendición. La bendición está para el que lee la palabra del Señor, para el que busca de ella. Dijo el Señor en Juan 5:39 a los fariseos que ellos escudriñaban las Escrituras porque ellos entendían que en ella encontrarían la vida eterna. Pero ella daba el testimonio de Jesucristo, pero ellos no aceptaron el testimonio de Jesucristo. Ellos buscaban la Biblia, pero no creían en el Dios de la Biblia. Ellos procuraban tener las Escrituras, pero no creyeron en el mensaje que las Escrituras habían anunciado ya miles de años, de que un día vendría el Redentor del mundo montado en un pollino. Ellos no creyeron eso, pero sí escudriñaban las Escrituras. Puede usted escudriñar las Escrituras, puede buscar palabra de Dios en las Escrituras, en la Biblia,
pero si esa palabra no ha calado en su conciencia y en su mente, de nada le sirve. Bendito sea el Señor. El verso 1 del Salmo 46 es una declaración. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lo más importante que encontramos en este salmo es que al abrir su primer versículo encontramos una declaración, y es lo que Dios es. Y ese es un eterno presente. Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. En este pasaje de la palabra, Martín Lutero, el gran reformador que transformó la Europa del siglo XV, que trajo bendición a un mundo en el cual había un oscurantismo, una época en la cual la palabra de Dios estaba atada a la Biblia, muy pocas copias estaban atadas en el Vaticano. Una época en la cual la Biblia únicamente se podía leer en el idioma latín, porque se creía que era el idioma de los ángeles, el idioma de Dios. Pero había un pueblo que no recibía palabra de Dios. Había un pueblo del cual escaseaba la presencia del Señor, porque la palabra no le llegaba. Y este hombre se levanta y clava 95 tesis en un castillo famoso de Alemania, proclamando estas verdades, que la palabra de Dios no ha de estar presa, que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, que podemos presentarnos ante Dios sin la necesidad de un mediador, que a la usanza de los tiempos en los cuales los sacrificios eran presentados estaba emulando la misma época en el cual había que presentarse ante un sacerdote para poder presentarse a su vez ante Dios, para que él a su vez le presentara ante Dios. Pero Lutero, en la palabra de Dios, en la epístola a los romanos, encuentra que la salvación es por gracia y que la justicia de Dios se ha manifestado en favor de todos los hombres, y que la gracia de Dios viene a través de la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y que el justo por la fe vivirá. Que no son las obras de la ley, que no son tantos recursos que pueda usar para alcanzar la gracia de Dios, que la gracia de Dios le cubre a través de su fe en el Hijo de Dios. Y si le preguntáramos a Lutero, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué significa Dios para ti? Encontraríamos respuesta en el himno de la Reforma, cuando él escribe: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Y por ahí sigue escribiendo: para Lutero, Dios es un castillo fuerte. Gloria a Dios. Yo no sé lo que es Dios para ti. ¿Qué significa Dios para ti? En medio de tus necesidades, en medio de tus crisis, en medio de tus ansiedades, ¿qué significa Dios para ti? Yo me gozo mucho cuando veo el espacio en el cual los hermanos y hermanas pasan a testificar acerca de lo que es Dios para ellos. Y muchos pueden decir: Dios es mi sanador. Yo estaba enfermo y oré por mi hijo, dice el hermano Cabrera, y este niño fue liberado después de una oración. Entonces, para Cabrera, Dios es el sanador de su hijo. Hay otros que han pasado por situaciones críticas, pérdida de un ser querido, y ellos pueden decir: Dios es mi consuelo. Hay otros que han pasado por situaciones de crisis económica, crisis financiera, y para ellos entonces Dios es su proveedor. ¿Qué es Dios para ti? Es una respuesta interminable a la que ustedes podrían dar. ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida?
por el cual tú le alabas. Cada uno de ustedes ha recibido alguna bendición de parte del Señor. Y si no se acuerda de una de ellas, pues mire, debe las gracias al Señor porque Él le permitió ver un nuevo día. Eso es Dios para usted, el dador de la vida. ¿Cuántas situaciones adversas, difíciles, pasaron los hombres, los servidores del Señor, los hijos de Dios? Y para ellos, Dios tuvo una representación importante. Dios fue algo especial. Si le preguntase con Moisés, ¿qué significó Dios para ti? Dice Moisés, bueno, para mí fue libertador. El que me preservó de la vida para que no muriese. Cuando fui lanzado al Nilo para ser ocultado de que fuese muerto a una edad temprana, Dios fue el que envió la hija del faraón para que le tomase en sus brazos, para que me protegiese, para que le llevase a la corte y me hiciese allí padre, me hiciese un príncipe. Pero Dios me estaba preparando, diría Moisés, para conducir a su pueblo. Dios es mi libertador, Dios es mi protector, diría Moisés. ¿Qué diría Abraham? Abraham, cuando Dios lo llama